Por favor, hermanos, les invito a que busquen en sus Biblias y a la misma vez que se pongan sobre sus pies. Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en los versículos 13 al 16. 13 al 16 y lo voy a leer nuevamente para ponernos en contexto de lo que hemos venido hablando, aunque al transcurrir del tiempo vamos a tratar de avanzar en lo que son estos dones que el Señor dio a los hombres. Al momento que vino, luego descendió, dejó ahí para la iglesia unos oficios, y ahí lo vamos a ver. Pero vamos a leerlo del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos, esos son los dones que dio dones a los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí seguimos con el versículo 13, hasta que todos lleguemos, yo voy a leer desde la Biblia de las Américas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Y ahí nos vamos a nosotros centrar. Hasta la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, es ahí donde también vamos a radicar, para que ya no seamos niños, y él se incluye, el apóstol, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Yo sé que encontraron mucha diferencia entre la Biblia que nosotros regularmente usamos con la Biblia de las Américas, así que al final vamos a estar ahí considerando. Vamos a orar. Padre bendito, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ser animados, Señor, a poder ser consolados, a poder ser exhortados a través de tu palabra. Que ella, Señor, nos transforme, nos ayude. Si la palabra tuya, Señor, nos manda a caminar, a andar con aquellos que andan a nuestro lado en amor, Señor, que pueda ser una realidad. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de estar reunidos en este lugar con el propósito, Señor, de exaltar tu nombre. Ya hemos cantado el Evangelio, hemos expresado, Señor, con nuestros labios palabras que confiesan tu nombre. Y ahora, Señor, nos disponemos a considerar tu palabra. Háblanos a todos, a cada uno de nosotros, para poder adornar, Señor, las doctrinas del Evangelio a través de nuestras vidas, funcionando y caminando en amor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aunque no es mi intención detenerme tanto tiempo en lo que estuvimos diciendo la semana anterior, recordemos que estuvimos desde el 7 llegamos hasta el versículo 12. Y al final del versículo 11, decía que el fin de que Dios había dado dones a los hombres era a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero nos quedamos un poco cortos con el tiempo y no tocamos los oficios que entonces significó para la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo dice que el Señor dejó en el versículo 10
11, perdón, y él mismo, o sea, Cristo que había descendido y luego sube de regreso a la diestra del Padre, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que el cuerpo sea edificado, para que el cuerpo vaya madurando, para que cada uno de nosotros vaya conformándose a la imagen de Cristo. Pero hay un poquito de confusión en nuestros días, especialmente con estos oficios. Muchos ahora se autoproclaman apóstoles, pero este oficio tuvo su tiempo, tuvo su lugar. En este tiempo no pueden haber apóstoles. Lo que sí hay, como dice Segunda de Corintios capítulo 11, que sí hay falsos apóstoles que se disfrazan como ángel de luz. Eso sí los hay, no es el tiempo o el tema de ahora, sino que esto del apóstol es en un sentido único, fue en un sentido restringido y excepcional, y se refiere a aquellos que habían de recibir y transmitir la verdad acerca de la doctrina revelada sobre la persona y sobre la obra de Cristo, estableciendo el fundamento sólido de la fe. En ese sentido especial, vieron a Cristo resucitado, fueron comisionados directamente por Él y por eso tenían la autoridad única y excepcional. Para ser un apóstol se recuerdan cuando están ahí reunidos después de que el Espíritu Santo ha descendido y están en la labor de escoger al que iba a suceder a Judas. Dice de que había que considerar varias cosas. Una de las cosas que había que considerar era que tenía que haber visto al Cristo resucitado. Uno, tenía que haber visto a Cristo entrar de entre ellos, y también dice que tenían que haber sido testigos oculares de su resurrección. De hecho, era la misma palabra esta de la cual Dios se estableció en la composición del Nuevo Testamento. En ese sentido no se puede volver a repetir. Primera de Corintios 15:8 dice el apóstol Pablo de él mismo: y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Así que según este concepto amplio de toda la palabra, la palabra apóstol significa enviado, y para no ahondar mucho, hay tres aspectos de la palabra apóstol. El Señor dice que es el apóstol. Jesucristo es el apóstol y salvador de nuestras almas. Hebreos también, en otro sentido, apóstol. Las iglesias escogían de entre ellos a otros hombres. Trófimo y Romanos 16 habla algunos de ellos, que la iglesia los escogía y los enviaba. En ese sentido eran apóstoles. Y ahora en el sentido ya más amplio, la palabra apóstol, en donde el Señor comisionó especialmente a algunos hombres. Bernabé, por ejemplo, en Hechos 14:14 dice que era un apóstol de la iglesia, no de Jesucristo, de la iglesia. En Gálatas 1:19 habla de Silas. En Primera de Tesalonicenses habla de Junías y de Andrónimo. Romanos 16 también habla acerca de otros hombres. Ellos eran apóstoles de las iglesias, no de Cristo. La palabra apóstol en nuestros días, en nuestras versiones en español, en la traducción, la palabra en griego que es apóstolo significa delegado, mensajero, enviado. Y nosotros hemos sido testigos de hombres que se autollaman apóstoles. Y como dije, esto lo estoy mencionando porque la semana pasada no alcanzamos a cubrir esto. Apóstoles no hay. Hechos 1:21, como dije, y 22, leemos lo siguiente: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, hablando de la elección de escoger al que iba a suceder a Judas. Señor entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan y hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba
uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que en este pasaje podemos notar esos requisitos. El apóstol Pablo vio al Señor en el momento de su conversión. En 1 Corintios 15 dice que como a un abortivo se le apareció a él. Habiendo aprendido, esa era una de las cualificaciones para el apostolado, ser testigo ocular de su resurrección. Otro aspecto que tenía que ver con el llamado para apóstol, era haber aprendido y recibido la doctrina de Jesús directamente por él, comisionado por él. Y él dice en Gálatas 1 del 11 al 12, que más os hago saber, le dice a los Gálatas, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo aprendí por revelación de Jesucristo. Esa era otra cuestión que había que considerar, o que hay que considerar para considerar a alguien apóstoles en nuestros días. Los apóstoles también debían de dar una evidencia de su apostolado con milagros. Con milagros. En el día de ahora, eso es, aunque el Señor sigue haciendo milagros, aunque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre en cuanto a su poder, en cuanto a su misericordia, en cuanto a su gracia, y puede hacer milagros, y eso estamos completamente seguros, pero no hay hombres que tengan ese llamado para hacer milagros, sino creo que no hubieran enfermos, porque entonces fueran y curaran, el hospital de niños no existiera, no existieran un montón de lugares así en donde hay gente enferma. Así que los apóstoles sanaban de manera extraordinaria, inmediata, completa, irrefutable y de manera continua. Así que después de los apóstoles nunca ha habido un tiempo de abundantes milagros semejantes a los del inicio de la iglesia primitiva. Así que y otro aspecto era ser escogidos por Dios como apóstol. De él, de su mano, de su llamado, de su boca tenían que haber sido escogidos por él. Así que considerar estos requisitos es suficiente para concluir que no tenemos apóstoles ahora. No hay. Luego llegamos al lugar de los profetas. Estos creyentes que hablaban bajo el directo impulso del Espíritu Santo en nombre de Dios, dando el mensaje de Dios mismo con el fin de alentar, con el fin de advertir y de exhortar al pueblo de Dios. Y nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. El Señor dijo, Dios me dijo, y todas estas cosas, palabra de Dios vino a mí. Eso era la labor de los profetas. Ahora no hay profetas. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiere decirnos está recogido, está ya encerrado en el canon de las Escrituras, y eso es suficiente. Es como si alguien quiere venir a hablar y que el Señor me dijo, entonces eso es un ataque directo a la revelación de Dios ya que nosotros tenemos en su palabra. Porque si nosotros vamos a estar aceptando nuevas palabras, nuevas revelaciones, entonces estamos diciendo tu palabra no es suficiente. Así que no hay profetas en el día de ahora. Su labor, al igual que la de los apóstoles, ya se encuentra recogida en el canon del Nuevo Testamento. Ya no hay revelación, sino la palabra de Dios explicada y aplicada a nosotros. Junto con los apóstoles, los profetas ya dejaron ese fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 20, ya nosotros lo hemos leído, que ya tenemos ese fundamento sobre la cual la iglesia ha de ser edificada, y es la de los apóstoles y de los profetas. Así que luego pasamos a la labor de evangelista. La Escritura nos da varios ejemplos de algunos que tenían esta labor. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos a Felipe. En Hechos 21:8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Ahí tenemos un ejemplo de un evangelista. También en segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí lo tenemos. Ahora, la labor del evangelista. Hoy en día escuché un comentario que en cierta manera está un poco acertado, en donde dice de que ahora lo que hacen los
evangelistas o los televangelistas es como que un poquito contradictorio, porque ¿qué les parece si yo, como digo yo, tengo el llamado de evangelista, y qué hago para poder atraer gente? Lo que pasa es de que ellos promueven algunas cosas falsas. Vengan, y como soy un evangelista y vengan, voy a hacer milagros y todas estas cosas. Eso va a ser totalmente falso. Y otra cosa que no se amolda a la Escritura es de qué serviría en un sentido puro, de que yo diga soy evangelista, yo voy, lleno un estadio o lleno un lugar grande, pero después de eso solo la gente pasó, confesó algo, pero nadie le dio seguimiento. Entonces ahí tenemos una vez más la necesidad de la iglesia local. Pero ahí estamos los evangelistas. Luego habla de los pastores y maestros, dos oficios que tienen básicamente en el original el mismo llamado, pero hay una diferencia. Y ahora yo la voy a decir. Hay pastores, y estos pastores, los pastores, el Señor los puso en las iglesias para cuidarse. Recuerdan, Jesús es nuestro mejor ejemplo de un corazón pastoral. Luego tenemos el ejemplo de Pablo. Él dice que lloraba, él dice que sufría por sus hermanos. Él decía que si fuera posible él mismo deseara ser anatema por amor de sus hermanos. Entonces había una entrega, un corazón, y el corazón del maestro es diferente. El corazón del maestro es, a él le basta con instruir a cierto grupo de gente. Tal vez él tiene el llamado de enseñar, o sea, la enseñanza es su ministerio, aunque pueda ser que no tenga un corazón pastoral. Y ahí es la diferencia que hacen los comentaristas. Así que, ¿cuáles son los motivos entonces? Y los propósitos por los cuales Cristo otorga a estas personas como dones en la iglesia? Ya nosotros lo dijimos, para perfeccionarnos, capacitarnos. Aquí la palabra sugiere la idea de restaurar algo en su condición original, es decir, llevar a todos los cristianos del pecado y de la rebeldía, conducirlos a Cristo. Ese es el propósito, conducir al pecador a Cristo. Servir, otra de las cosas es, ¿cuál es otro motivo? Es servir, es ministrar todos los dones de servicio. Y no se trata de lo que me van a dar en la iglesia, no se trata de lo que yo voy a recibir en la iglesia como hijo de Dios, sino qué es lo que yo voy a dar. ¿Qué es lo que yo voy a dar? Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Así que hay un propósito por el cual estos hombres han sido dados a la iglesia. Hay oficios que ya cesaron, hay oficios que continúan. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, la verdad doctrinal revelada, concretamente centrada en el Evangelio, no centrada en el hombre, no centrada en las cosas de este mundo, sino centrada en el Evangelio, y también a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un conocimiento profundo y que se experimenta a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la obediencia. Esto es del hombre perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Aquel es nuestra meta. Algún día se llegará esa gloriosa meta. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios 3:18, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué pasa con eso? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Colosenses, que es una carta que es muy similar a Efesios, dice Colosenses 1:28 al 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice el apóstol a los Colosenses, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si todos los miembros
Si todas las partes del cuerpo de la iglesia utilizan los dones que Dios les ha dado de manera irrevocable, de manera inevitable, esta iglesia crecerá. La meta de la iglesia es su propia madurez, es decir, parecerse o irse pareciendo cada vez más a Cristo, y eso viene del conocimiento, de la confianza en Cristo. Esa es la importancia de la unidad, como ya nosotros vimos hace 3 semanas, 2 semanas. Esa es la importancia de poner nuestros dones en operación en nuestra iglesia local. Y ahora, los temas o los versículos que mayormente nos van a ocupar son el 15 y el 16. Versículos 15 y 16. Y para eso yo quiero que vayamos ahí al 15 y al 16. Y aunque pudiera parecer algo sumamente difícil, de todas estas cosas que hemos venido hablando, no lo es, pues tenemos al Espíritu Santo con nosotros, al Espíritu de verdad morando y obrando en nosotros. Y además tenemos consecuentemente el Espíritu, el fruto del Espíritu. El primer fruto del Espíritu, ¿cuál es? En Gálatas 5, el amor. Tenemos ahí Cristo, la cabeza está plenamente desarrollada. Ahora es el cuerpo quien debe desarrollarse a la par de la cabeza, a la par de Cristo, a través de los ligamentos y de las coyunturas que la suministran, es decir, a través de todos los miembros que cumplen su función. Al igual que el cuerpo físico, y dijimos la semana pasada, puede que una membrana de nuestro cuerpo esté defectuosa, pueda que un cuerpo que sea visible, por ejemplo un pie, esté defectuoso, va a hacer padecer a todo el cuerpo. La cabeza, el cerebro, en este caso Cristo es quien manda los impulsos, la cabeza. Él está directamente diciéndonos, y ya en la palabra nosotros encontramos cómo hemos de caminar, cómo hemos de ser guiados, cómo hemos de ser instruidos. ¿Cuál es el fin de todo eso? Él es la cabeza, como dije, Él manda los impulsos al resto del cuerpo, para que el cuerpo le obedezca y obedezca las órdenes que está recibiendo. Ese como una antesala, como una introducción nada más a lo que vamos a estar viendo en los versículos 15 y 16. Así que después que el apóstol Pablo les ha animado a que sean intencionales en guardar la unidad del Espíritu, 4:3, después que Él les ha recordado y afirmado que son hijos de Dios y que Él a través de su Espíritu les ha dado dones, 4:7, la función de cada uno de los miembros, y esta función tiene que ver con praxis. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que un doctor hace buena praxis o mala praxis? Ese es el ejercicio de su función. Él está haciendo algo con el bisturí, es exitoso a veces, pero a veces sale mal, entonces él está haciendo una mala praxis. Esa es la palabra, la función praxis. Después llama su atención hacia la madurez para que nadie use tretas con ellos, y esas tretas tienen que ver para que no sean niños, para que no sean inmaduros, para que sean llevados de aquí para allá. Y es interesante cómo el apóstol Pablo en esta sección usa la palabra tretas. Y eso tiene que ver con cubeías, esa es la palabra cubos. Y los cubos nosotros los conocemos como dados, que eran usados en este tiempo y en el tiempo actual, en donde los dados se les pone peso y las tiran. Ese es para que nadie use los dados con ustedes y que les manipulen. Ese es el sentido. Eran usados para hacer engaños, para ganar. Eso él lo vivió y nosotros lo vemos ahora. Vemos que ahí en el casino, yo nunca he ido a un casino, pero vemos ahí en los videos que hay un hombre o una persona que está tirando los dados. Ya están arreglados, se están usando tretas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese es el motivo por el cual ustedes tienen que caminar en unidad, tienen que ser fortalecidos a través de los dones que Dios le da, a través de su Espíritu, y ahora tienen que caminar en amor.
Así que eso lo hacen los falsos maestros, los falsos apóstoles. Y la función de cada uno de los miembros, esa praxis. Entonces ahora en los versículos 15 y 16 pasa a expresar el deseo de esta enseñanza, que es lograr la unidad, el crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo. Recordemos que está hablando acerca del cuerpo de Cristo. Lo que tiene en mente el apóstol Pablo es la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el avance de la iglesia, pero un avance que tiene que ser sano de acuerdo al estándar bíblico, siguiendo la verdad en amor. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ustedes saben, hace un par de meses yo estuve sometiéndome a una operación. No se miraba el ligamento, ustedes no me lo veían. Y podían decir, bueno, si ahí está, todavía le brilla la cabeza, todavía mueve sus manos, todavía está ahí, pero no veían el daño, había un daño y era parte de mi cuerpo, el cual con el paso del tiempo me fue afectando todo mi cuerpo, fue afectando la manera de sentarme, la manera de caminar, la manera de levantarme. Eso es lo que cada uno de nosotros causa cuando no hacemos la labor que la cabeza, que es Cristo, nos está enviando las señales. Así de grave es. Y cualquiera podría decir, no, pero es que lo que yo, ¿qué voy a hacer? No, no. Cada uno de nosotros, como dijimos, somos hijos de Dios y Dios no nos ha dejado como nos encontró. Los creyentes, hermanos, somos o estamos llamados a ser seguidores de la verdad. Pero hay dos tipos de seguidores, o bueno, pueden haber varios, pero los que más podrían resaltar es dos. Hay unos que son seguidores de la verdad, aman la verdad, siguen la verdad, buscan la verdad, predican la verdad, pero también hay otros que son seguidores de la corriente de este mundo, y a ellos les ha hablado en el capítulo 2, versículos del 1 al 2, en donde les ha dicho, y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, rechazaban la verdad, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está, opositores de la verdad. Todos caminábamos de espaldas a Dios, negando la verdad. Así que la palabra seguir, y eso es la importancia del versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Y eso tiene un significado, siguiendo. Eso quiere decir, te voy a acompañar, hermano. Voy a caminar a la par tuya. Voy a estar en la hora de la necesidad, voy a estar a la hora de tu aflicción, voy a estar a la hora de tu alegría, sino que siguiendo, caminando a la par, siguiendo la verdad. ¿Cómo? La verdad también tiene mucho que ver en lo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Qué es la verdad? Todos aclaman ahora tener la verdad. Esta semana estuvimos viendo y fuimos testigos de lo que está sucediendo en Roma. Y para muchos fue de asombro ver que este Jorge Bergoglio, alias el Papa, tuvo a un montón de gente allí sentado él, presenciando un show al mejor estilo de un nightclub. Ahí lo tenemos. También salió un comunicado
de parte de Él, de que ahora ya todos los que son parte de esa organización van a poder casar a gente del mismo sexo, solo que van a investigar a cada caso, pero al final pues no determinó, o sea, no deja de ser pecado. Y como otra cosa también ya van a empezar, según su comunicado, también a ordenar a cardenales o a oficiales mujeres en la iglesia. Y todo eso ha despertado, incluso dentro de la misma iglesia se han levantado voces de cardenales que son más conservadores. Eso no es la verdad. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Cristo es la verdad, Él es la verdad. A veces como nosotros escuchamos, todos ahora dicen tener la verdad y el problema es de que de esta verdad a veces surgen pleitos, surgen contiendas. Cómo nosotros hemos de presentar la verdad, más adelante lo vamos a ver. Hablemos de los seguidores entonces de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo y la verdad es su palabra. ¿Predica usted a Cristo? ¿Predica usted su palabra como está revelada? Entonces esa es la verdad y yo no tengo la verdad, yo no soy la verdad, mi iglesia no es la verdad, Cristo es la verdad. Juan 14:6, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué dice Juan 17:17? Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay personas que no aman la verdad. Al contrario, detienen la verdad con su impiedad. Romanos 1:18. Ya nosotros conocemos este texto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí lo tenemos nosotros claramente vivo no solamente en este ambiente católico, sino en otro montón de lados. La verdad detiene la maldad y la maldad detiene la verdad. Esas se oponen entre sí. La verdad detiene a la maldad. Y eso es lo que nosotros queremos hacer y la maldad también detiene la verdad. Un ejemplo, como dije ya, es Roma. La verdad está en contra de la maldad. Efesios 4:24, ya nosotros más adelante lo vamos a ver. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Entonces la verdad está en contra de la maldad. Hay personas también que están en contra de la verdad. Santiago 3:14 y 15 dice que son las personas que tienen celos amargos, que tienen contención en su corazón, en su espíritu. Santiago 3:14 y 15. Pero si tienes celos amargos, y todo, hermano, todo, al final nosotros vamos a ir y podemos ir a la doctrina que nosotros querramos y podemos defenderla y podemos salir victoriosos de un debate o lo que sea. Pero todo va a regresar a ese círculo en donde tiene que tenerse en cuenta el amor, porque sin el amor nosotros, hermanos, no tenemos nada. Mire lo que dice Santiago 3:14, 15. Pero si tienes celos amargos, y eso va a ser por falta de amor, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis en contra de la verdad. No te engañes, papito. Si tenés celos amargos en tu corazón por falta de amor y tenés contención en tu corazón, por favor, no mintáis en contra de la verdad. No te jactéis en contra de la verdad. Versículo 15, porque esta sabiduría, mire de dónde viene la falta de amor. Mire de dónde viene la jactancia, mire de dónde vienen los celos amargos y las contenciones en nuestros corazones. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Eso es ofensivo, eso es fuerte, terrenal, animal y diabólica. ¿Tiene celos, hermano? ¿Contienda usted? Yo. De ahí proviene eso, de lo terrenal, de lo animal y de lo diabólico. O sea, tiene su raíz y su cimiento, en Satanás mismo. Hay personas que están privados de la verdad.
Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. 4, 5 y 6 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ahí está. Privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. La iglesia debe de estar a favor de la verdad. Dios quiere que sigamos la verdad en amor. Y la pregunta obligada es, ¿ama usted la verdad? ¿Amo yo la verdad? ¿Busco yo la verdad? ¿Practico yo la verdad? ¿Leo yo la verdad y después de leerla puedo hacerla una realidad en mi vida? Si usted ama la verdad, va a creer la verdad, va a amar la verdad, va a proclamar la verdad, va a vivir la verdad. Eso es como si 2 y 2 son 4. Efesios 4:25, ya nosotros lo leímos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amados hermanos, amadas hermanas, aún en medio de las circunstancias que pueda traer la verdad, aún en medio de cualquier consecuencia que me traiga el ser portador de la verdad no está en juego. La verdad, hermanos, no está en venta, la verdad no es negociable. Y no está en juego, y aquí quiero que pensemos un poquito, porque pareciera ser de que como el que predica es el que tiene que ser fiel, No, hermanos, la verdad no está en juego para mí en mi labor tras este púlpito, y tampoco la verdad, perdón, no está en venta y no está en juego en usted, en su rol como oyente, como oveja, como hijo de Dios. No está negociable, no es negociable. La demanda es la misma. No hay diferencia, no hay diferencia. Pero los resultados de amar la verdad, ahora vamos a hablar de otro aspecto. Estos resultados, y como dije, no tiene que amedrentarnos las consecuencias de proclamar la verdad. Los resultados de amar la verdad, de seguir la verdad, trae sus implicaciones, trae sus consecuencias, y algunas de esas consecuencias son negativas. ¿Y por qué digo algunas de esas consecuencias son negativas? Porque no todo es negativo, también es positivo, hermano. Predique usted la verdad, viva la verdad, proclame la verdad. Hay mucha gente que va a venir al Señor por causa de predicar la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Mucha gente, pero en otras ocasiones va a causar divisiones entre usted y aquellos que son falsos hermanos. Mire lo que dice Gálatas 4:16. Gálatas 4:16. A veces hablar la verdad me va a traer y me voy a poner de pies arriba a algunos y voy a acarrear enemigos. El apóstol Pablo les dice a estos hermanos de Galacia, después de que ellos han estado escuchando falsas enseñanzas de aquellos que venían con sus astros y aquellos que venían con la ley y todas estas cosas, él les dice, ¿saben qué? Yo les he hablado la verdad. Me he hecho pues vuestro enemigo por traerles la verdad, por predicarles la verdad, por decirles la verdad. Eso trae consecuencias negativas y también positivas. Pero esto es común, la verdad, hermanos, es difícil de digerirla. A veces a mí no me gusta que me digan la verdad. La verdad incomoda. Si yo estoy cometiendo un error, es difícil para mí quedarme callado ante la reprensión. La verdad es difícil de digerirla. A veces la verdad provoca dolor.
Cuando nos apuntan en contra de un pecado nuestro, por ejemplo, hay gente que dentro de la iglesia le gusta, dicen que tomar cerveza es una, dos, no hay problema. Entonces cuando le dicen de que ni los borrachos, ni los homicidas, ni los ladrones tienen parte en el reino de Dios, o sea, que es chocante, porque le gusta sentir los heladitos de la garganta y todas estas cosas. Le duele porque le están diciendo, alejate de tu pecado. Nuestro vocabulario, nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar. Entonces a veces provoca dolor y obviamente nosotros la vamos a presentar con gracia y ese es otro aspecto de presentar la verdad en amor, porque a veces no podemos nosotros pensar que nosotros tenemos la verdad, pero si nosotros la presentamos de una manera insensible, hermanos, es bien difícil que nos van a escuchar. Entonces, uno de los aspectos que tiene que existir en nuestra mente y en nuestro corazón, obviamente la vamos a presentar. Esta verdad la hemos de presentar con gracia, con misericordia, con compasión. No podemos nosotros venir y andar apaleando a la gente. Esa es obra, la labor de convencer de pecado, de justicia y de juicio no me corresponde a mí. La labor de convencerle a usted y a mí de todo pecado es labor del Espíritu Santo, no es mía. La actividad propia de cada miembro recalca la importancia del don de cada creyente. ¿Cómo nosotros estamos caminando en estas cosas que empezamos con el versículo 15? Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El punto de Pablo en estos pasajes es, sin error, inequívoco, cada cristiano está dotado por Dios para servir a la iglesia. Pedro coincide diciendo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, vamos ahí. Primera de Pedro, versículo 4, versículo 10. Coincide con el mismo mensaje de Pablo, 4:10. Mire el 9 lo que dice. Bueno, vamos al 8 pues. No, mejor vámonos al 7. No, mejor al 6. Es que hermanos, la Biblia está llena de este mensaje, cómo nosotros hemos de caminar y es en amor. Vámonos al 6. Porque esto también ha sido predicado, el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tened entre vosotros, ¿qué? Versículo 8. Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hermano, conocen mi hogar, conozco yo su casa. Hospedaos. O sea, todo eso tiene que darse dentro del todo el contexto del amor. Versículo 10. Cada uno. Ahí está en concordancia y en unidad de la Escritura y del mismo autor original, que al final es el Espíritu Santo, Pedro y Pablo diciendo lo mismo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme, o sea, de la abundante gracia de Dios, de la multiforme, de la variante, de las tantas diferentes formas en las que Dios nos ha dotado, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el tema del sermón para esta tarde? La instrucción divina
para la madurez espiritual. Ustedes se han dado cuenta, en nuestro país hubo una guerra. En esa guerra, uno de los bandos, conociendo que el ejército iba a pasar por un lugar, ponían bombas. Estas bombas en algunos casos mataban a los soldados, en otras veces los dejaban sin piernas. ¿Es mi iglesia amputada? Aquí vemos muchos miembros. Ojos, cabeza, dedos, manos. Ese es el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Porque todos los miembros tienen una función. 1 Corintios, bueno, vamos ahí a 1 Corintios para que no quedemos ahí solamente pensando. ¿Qué dice 1 Corintios? 1 Corintios capítulo 12, versículos del 20. 1 Corintios 12, está hablando acerca de los dones, pero vamos a leer dones espirituales. No quiero, hermanos, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis, cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahí está el llamado, que es irrevocable, de los hijos de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro de ciencia según el mismo Espíritu, a otro de fe, y ahí sigue al versículo 10, versículo 11, porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular el Espíritu que Él quiere. Versículos 21 y 22, 21, 20, pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, mire acá, son los más necesarios. Alguien dice, no, pero yo no predico en la iglesia. No, los miembros más débiles aparentemente son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. No es válido que alguien diga, yo no puedo. Lo que sí es válido es escuchar que digan, yo no quiero. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a llegar a la madurez espiritual? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Y creo que la mayoría de los cristianos estaríamos de acuerdo que no hay miembros sin importancia en el cuerpo, pero aislar a los miembros y no motivarlos, no llevarlos a que sirvan una vez que son hijos de Dios, y que, ¿cómo nosotros hemos de detenerles? Si nosotros hacemos eso, ya hablamos que hay una amputación. Pero si yo privo a los hermanos o a la iglesia a que no ejerzan sus dones, yo estoy mutilando la iglesia. Hay una amputación, pero también hay una mutilación. Y yo no quiero mutilar a la iglesia.
Nadie quiere hacerlo. Separar a los miembros del cuerpo de Cristo debe de tener necesariamente efectos desastrosos. Ya Pedro nos ha dicho que los dones son para el servicio espiritual los unos de los otros. Lo mismo dice Primera de Corintios 12:7, como acabamos de leer. ¿Cómo nosotros estamos participando? Hay mucho más que tendríamos que decir acá, pero vamos a ir ya aterrizando. Por estas razones, entre otras, debemos rechazar firmemente la noción, por ejemplo, que la iglesia puede mantenerse saludable mientras sus miembros permanecen separados y desunidos. Es por eso de que cuando alguien le diga, hermano, vamos a la iglesia, y alguien le diga, hermano, no, ahí está mejor el YouTube o está mejor el Facebook, no. Ahí no va a poder ponerse ningún don en operación. Debe de adherirse a una iglesia local. El cuerpo tiene que estar bien concertado, bien unido en amor. Entonces el amor, hermanos, es la columna vertebral del crecimiento. Esa es la base, esos son los pulmones que le dan vida a la iglesia, que le dan aire a la iglesia. Preguntas para terminar. ¿Camina en verdad con su hermano o su hermana en la verdad? Y si es así, ¿cómo lo está haciendo? ¿Le está ayudando a su hermano a crecer y a ser edificado, poniendo en función los dones que Dios le ha dado dentro de su cuerpo? Preguntas que usted puede contestarse en el tribunal de su conciencia. Y todo eso es la instrucción divina para la madurez. Puedo tener yo 20 años en una iglesia, puedo escuchar sermones todos los días, leer todos los días, pero si no amo y no camino de la mano con mis hermanos que son parte de mi cuerpo, yo los estoy mutilando. Mire lo que dice capítulo 3 de Colosenses, para ir cerrando, versículos del 12 al 17. Colosenses 3, 12 al 17, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, y ahí está el mejor ejemplo de amor, ahí está el mejor ejemplo a seguir. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Cuál es el modelo que yo voy a seguir? ¿Es un líder en una iglesia? No. El mejor ejemplo de amor, de entrega, de paciencia, de que camina con nosotros, lo tenemos en la obra y en la persona de Jesucristo. ¿No hay más? Ese es el llamado y ese es lo que podemos recoger de esta sección que estamos cerrando. ¿Cómo nosotros vamos a hacer a la imagen de Cristo caminando, poniendo en función nuestros dones y talentos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo? Oremos. Padre bendito, te damos las gracias porque tenemos tu palabra, Señor, que es nuestra guía, es nuestro sustento. Y Señor, qué bueno que tú ordenaste y tú dejaste en orden lo que tú decidiste, lo que había de ser la iglesia. Había de reunirse, había de abrir tu palabra y considerarla.
Porque Señor, si fuera por nuestros medios, si fuera Señor por nuestras fuerzas o nuestras estrategias, fracasaríamos. Qué bueno Señor que tenemos tu Espíritu entre nosotros, en nosotros, morando y guiándonos hacia toda verdad. Permite Señor que cada uno de nosotros tomemos en serio esta porción, esta sección, Señor, que hemos cubierto en esta tarde. Que podamos caminar, andar juntos y ser edificados en amor hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, de aquel que lo llena todo. Rogamos, Señor, estas cosas por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que murió, se entregó por nosotros. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, cantamos el himno que tenemos en la parte de atrás del boletín. Ponemos de pie. No bajaron los niños. Cantamos. Es exaltado, exaltado es el Rey, le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Otra vez. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor